feliz sábado, mis amigos. Cuán grato es encontrarnos cada sábado para alabar al Creador. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dice el texto bíblico, ¿verdad? Y cuán grande es poder reunirnos como familia o en la soledad, no importa dónde estemos, cualquier parte de la tierra, para alabar al Creador y para recordar lo que Él hizo en el día cuando creó todas las cosas perfectas, maravillosas, en gran manera. Y el santo sábado los ángeles cantaban y alababan al Creador porque Adán y Eva habían llegado a la existencia. Pero desgraciadamente el pecado entró después. Pero el pecado entró. Pero donde el pecado reinó, ¿verdad?, sobreabundó la gracia de Dios. Cristo mismo vino a rescatarnos a un mundo de miseria, de desgracia y de horror. De manera que en los minutos de meditación, como vemos allí en la pantalla, ¿verdad?, que vamos a tener hoy para escuchar y meditar en la creación del Señor, en todo lo que Él nos dio y lo que nos da constantemente. Vamos a orar al Señor para que Él nos acompañe y para que podamos meditar de veras en las palabras que habrán de cantar un cuarteto y un trío en forma especial. Padre amado, gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por este sábado feliz, en el cual podemos honrarte, glorificar tu nombre y podemos sentir el gozo de lo que significa andar en tus caminos. Gracias por el sábado, porque acá en la tierra de sábado en sábado podemos honrar tu nombre y en la eternidad también lo será de sábado en sábado. Condúcenos en todo lo que vamos a realizar. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Y cuán bueno ha sido el Señor en entregarnos este santo sábado, alabar al Creador porque Él nos creó. Cuán diferente sería la humanidad si realmente de sábado en sábado adorásemos a nuestro Dios. El hogar estaría diferente, por supuesto, el hogar que hoy está destruido completamente en la tierra. Habría una unión perfecta entre padres e hijos y entre esposos también. Pero es así el ser humano. Al entrar el pecado todo se interrumpió. Trajo desgracia, horror solamente a esta tierra. Quiera Dios acompañarnos para que de veras andemos en sus huellas y caminemos cerca de Él. El tema central que hoy tendremos será solemne mensaje profético de Jesús a su pueblo en la última parte. Ayer estudiábamos, ¿verdad? Estuvimos estudiando Filadelfia y íbamos a estudiar la Odisea. De manera que quiere Dios bendecirnos, abrir nuestra mente para que podamos entender las cosas que son de la eternidad. Pero vamos a alabar ahora con nuestras voces al Creador. Donde estemos, donde nos encontremos, en cualquier lugar. Cantemos, estamos en el hogar, en la casa, donde sea, alabando a aquel que nos amó y que nos ama constantemente. Dios mi soberano Rey, a ti daré el honor. Tu nombre yo exaltaré, Santísimo Señor. Tus obras evidencia son de tu infinito amor. Y cantar con alegre voz las glorias del Señor. Aquel que busca salvación en Cristo la hallará, y su ferviente petición Él pronto atenderá. Eternamente durará el reino del Señor. Allí sus siervos gozarán la plenitud de amor. En realidad es bueno escudriñar y ver. Por eso el repaso de hoy va a ser indudablemente maravilloso. Yo quiero ya presentarles aquí en forma especial porque hoy tenemos
alguien que forma parte de una comisión, de esta comisión que lleva Perspectiva 21 en adelante y que por supuesto es licenciado en Teología y también magíster en Salud Pública, de manera que él también, porque en diferentes profesiones o lo que tengamos en esta vida, todos juntos nos estamos preparando para la eternidad. De manera que Jorge Belino es el nombre del licenciado, de manera que vamos a invitarle que él pase, ¿verdad?, para que juntos podamos aquí escudriñar la palabra del Señor mientras Él nos guíe y nos acompañe. Hola, apreciados amigos, que en estos momentos nos encontramos todos juntos, de un lado, de otro, para escudriñar las Escrituras, para informarnos acerca de cuán bueno es nuestro Señor Dios y las bendiciones que recibimos día a día. Señores, queridos amigos, todos estamos aquí para presentar en esta mañana 3 pasajes de la palabra de Dios. Vamos a hablar levemente acerca del profeta Daniel, del Apocalipsis y del profeta Jeremías. Haciendo una pequeña introducción acerca de los 3 capítulos que mencionamos, o los 3 libros, queremos decirles que hablan resumidamente de lo siguiente. Hablan de la crisis que se vivió en el pasado, la crisis que seguirá existiendo hasta el fin de los tiempos, pero simplemente que habrá una conflagración mundial que nos involucra a todos. Vamos a también ver el trabajo del archienemigo de Dios y nuestro, Satanás. Vamos a también poner a colación la gloria de Dios. Vamos a hablar acerca de las bendiciones que recibimos y vamos a hablar de su gracia, del tiempo de gracia y cómo es que esta gracia finaliza abruptamente. Esto y otras cosas más vamos a desarrollarlas en estos momentos. Vamos a comenzar con el libro de Daniel, en la página 655, el libro de Daniel, capítulo 12, verso 1. Dice así: en aquel tiempo se levantó Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Es interesante notar algunos párrafos que nos parecen un tanto desconocidos o inciertos para algunos por el hecho de que no los podemos entender. Por ejemplo, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Cuál tiempo? ¿Quién es Miguel? Estamos hablando de los últimos tiempos, de la crisis final, de la cercanía del pronto regreso de nuestro Dios a este mundo para venir a buscar a todos aquellos que han hecho su voluntad. Y Miguel es Cristo. Miguel es el gran príncipe que ha venido a esta tierra para rescatarnos del pecado por una muerte cruel, pero todo por el amor que nos tiene. Luego dice, será tiempo de angustia. ¿Cómo es la angustia? ¿Por qué la angustia? Bueno, mientras que los fieles reciben el sello de Dios, finalizó al mismo tiempo el tiempo de gracia. ¿Qué es el tiempo de gracia? El tiempo de gracia son los momentos que interviene Dios en los cuales revisa los casos de cada uno, y la gracia son las bendiciones, es la misericordia, es el perdón. Todo cuanto vemos que puede ayudar al Hijo de Dios a marchar en un camino que va hacia el cielo, está presente la misericordia y la gracia de Dios. A su vez, quiero buscar con ustedes
en Apocalipsis 22:11, donde dice lo siguiente. Apocalipsis 22:11 dice así. Fíjense, cuando se termina el tiempo de gracia, todo lo que ocurre en un solo versículo. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay dos grupos. El grupo de los que obedecen y el grupo que sigue al Señor obedientes a sus mandatos. Y esto es lo más maravilloso. Lo maravilloso es que sus hijos, como dice aquí en el capítulo 12, versículo 1 que hemos leído, dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. ¿Será que nosotros somos los hijos de su pueblo? Si estás haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial, con toda seguridad que llegado el momento en que venga el Señor, Él nos recogerá y seremos salvos por la eternidad. A su vez, viene la angustia. ¿Por qué la angustia? Es la angustia de Jacob. Jacob, ¿lo traemos a colación? Sí, porque Jacob pasó una angustia tremenda por haber engañado a su hermano vendiéndole o cambiándole la primogenitura por un plato de lentejas. Seguramente ustedes ya lo conocen. Y él tenía la angustia de saber que había engañado a su hermano y de esa manera él lo buscaría y tal vez perdería su vida por esa causa. Esa es la angustia que va a pasar el pueblo de Dios en los últimos días, de saber o no saber si somos perdonados. Entonces, ¿será que seremos salvos? ¿No lo seremos? ¿Será que algunos están pasando por esta angustia en estos momentos de no saber si son salvos? Pues bien, dice, cuando cesa el tiempo de gracia. ¿Qué pasa cuando cesa el tiempo de gracia al mismo tiempo que se cierra la puerta de la salvación para unos y para otros se abre? ¿Qué pasa cuando se cierra además el tiempo de gracia? El enemigo de las almas dice, los poderes que son los poderes de las tinieblas vendrán a esta tierra con furia indescriptible para tratar de aniquilar a todo ser humano y sobre todo que no esté conforme a las reglas divinas. El capítulo 16, versículo 1, está en la página 913 y dice así, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Qué voz es esa que decía en alta voz, en gran voz? Es la voz de Dios. La voz de Dios que decía desde el templo, desde su santo templo, su morada, le decía a los 7 ángeles que derramen sobre la tierra las 7 copas. ¿Y por qué? ¿Por qué estas 7 plagas? Porque las 7 plagas son parecidas a las plagas que hubo en Egipto. Pero si bien es cierto que son parecidas solamente en ciertos aspectos, no son iguales, pero se debe al sufrimiento que tendrá que padecer el pueblo de Dios por causa de su desobediencia, por causa de todo aquello que no da cumplimiento a las órdenes divinas. Pero, ¿saben una cosa? Ambas
las plagas de los últimos tiempos, como las plagas de Egipto, tienen algo en común. Y el algo en común es la derrota de los hombres que desafiaron a Dios, pero concluye a su vez con la liberación del pueblo de Dios, los que han hecho su voluntad. También ambas muestran la justicia y dan gloria y honra a nuestro Dios y Salvador. ¿Qué hablar de la ira de Dios? La ira de Dios es su amargura por ver a un pueblo desobediente. Es el rechazo al pecado, no al pecador. ¿Y por qué no al pecador? Porque nos ama entrañablemente y nos ama de tal manera que Él nos tiene paciencia y es misericordioso para con nosotros, esperando que nos arrepintamos. Bien, es un día de salvación para su pueblo, ese día. Y en venganza sobre sus enemigos, el Señor despliega todo su poder para destruirlos. Bien, vamos a ahora pasar al último versículo y capítulo y libro de Jeremías. El libro de Jeremías, capítulo 8, versículo 19 al 22, página 561, dice lo siguiente: He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? El versículo 20 dice: pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Y el 22 dice: ¿acaso no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Ustedes ven que constantemente habla de la hija de mi pueblo. ¿Quién es la hija de mi pueblo? ¿A qué se refiere? El pueblo de Dios, a través de toda su historia, los hebreos, fueron la madre porque fue dado constantemente luz a varias hijas, pero la hija de los últimos tiempos, de los tiempos de Jeremías, ocurre lo siguiente: que se había descarriado, se había ido detrás los ídolos, y eso fue lo que Dios lo puso tremendamente mal. Por eso Él vio que, habiéndole dado tantas oportunidades, no se arrepentían, y vio que aún por más oportunidades que se le diera, no se iban a arrepentir hasta el fin. Y por eso es necesario que, en este caso, la hija de su pueblo feneciera. Pasó la siega y se terminó el verano. ¿Qué pasó? Es que las oportunidades pasaron, no fueron tomadas en cuenta. Y ese hecho de no tomar en cuenta las oportunidades que dio Dios a cada uno de sus hijos, hace que ese pueblo, esos hijos, o quien quiera de nosotros, se descarríe y no se vuelva a Dios en arrepentimiento, esté dentro de ese pueblo descarriado. Quebrantado estoy por el quebrantamiento, dice Jeremías. Jeremías estaba quebrantado por el quebrantamiento de la hija de su pueblo, el pueblo de Dios. Y Jeremías conocía bien ese quebrantamiento, conocía la verdadera ruina que le esperaba a su pueblo. ¿Será que el pueblo de ayer, el pueblo de aquel entonces,
es el mismo pueblo de hoy, y refiriéndome a los mismos pecados, la misma suerte de circunstancias que nos lleva a tomar más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Es posible, ¿verdad? Cuando dice no hay bálsamo en Galaad, ¿qué es Galaad? Galaad es una ciudad que está al este, en una zona montañosa del Jordán. ¿Y qué hay en Galaad? Se caracteriza por las medicinas, árboles, plantas medicinales que todos los pueblos de alrededor acudían para poder adquirir esa medicina y curarse. Es interesante porque aún hoy se siguen usando de ese tipo de medicinas naturales que Dios ha puesto en la naturaleza para nuestro provecho. Pero ¿qué quiere decir esto en este versículo? Cuando dice, no hay bálsamo en Galaad, es como decir, ¿acaso no hay una solución para el pecado? ¿No hay una solución para los hijos de Dios que se han extraviado y no saben cómo volver al redil? Pues bien, saben que hay un médico, un gran médico, y el gran médico es nuestro gran Dios. Él es el médico que sabe usar perfectamente las medicinas para cada caso. Y Él es el que finalmente, solo y únicamente, puede curar la enfermedad por medio del arrepentimiento. ¿Será que tú y yo estamos arrepentidos de verdad? Quiera el Señor que sí, porque nos esperan días terribles que tendremos que afrontar, de los cuales si no vamos tomados de la mano de Dios, entonces las circunstancias serán muy severas. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias, Jorge. En realidad somos amigos con Jorge y siempre recordamos cosas del pasado, inclusive cuando el Señor nos ayudó y tuvimos que llevar adelante una serie de actividades. Pero no es el momento ahora de contarlas. Solamente que estaba meditando cuánto anhela Dios salvarnos. El fin, la gracia va a terminar, como ya vimos en estos pasajes, ¿verdad? Pero el Señor lucha para sanarnos, para curarnos de la terrible situación del pecado. Por eso exclamaba el Señor, no hay bálsamo en Galaad. ¿Cómo es posible que mi pueblo que recibió tanta luz, recibió tantas cosas maravillosas, sin embargo, está perdido, estaba lejos de tal forma que ya sería muy difícil que volviesen para cumplir la misión que Dios les había encargado, la misión de llevar adelante la palabra de Dios. Por eso, cuán bueno es el Señor. El sábado debemos recordar las cosas eternas. No solamente el sábado, todos los días de la semana, por supuesto, pero el santo sábado olvidándonos de nuestros quehaceres diarios, de todo lo que tenemos en esta vida, ¿verdad? El Señor dice ahora, olvídate de ello, aparta las cosas materiales de esta vida, porque así solamente podremos crecer ante el Todopoderoso. Y saben, amigos, cuánta tristeza le causa al Señor cuando aún podría ser que como pueblo de Dios, y ahora que tú estás conociendo muchas cosas del Señor, no estamos siendo fieles como deberíamos ser al Todopoderoso, fieles al Rey que nos amó desde antes que el mundo fuese. Mensaje profético a su pueblo. La Odisea vamos a estudiar. Y saben que tiene conexión directa con lo que recién hemos repasado. ¿Por qué? Porque en realidad Israel se equivocó y desgraciadamente muchos, la mayoría dejó de cumplir el plan de Dios. Sin embargo, nunca tenemos que olvidar que Dios tuvo un remanente. Los profetas de Dios, no solamente los profetas del Señor, sino que hombres y mujeres que sirvieron al Rey del universo, como también hoy el Señor tiene a sus pueblos,
a sus hijos. Pero antes de esto, vamos a meditar realmente en un cántico maravilloso de los heraldos del Rey. Vendrá el Señor, nadie sabe la hora del día anhelado, se vela ahora. Oh pueblo de Dios, anunciad sin demora que muy pronto vendrá. Él vendrá. Esperar y velar, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sí, muy pronto vendrá. Velar y orar con la vista alzada, salir y luchar con la santa espada. Hoy pues trabajar con la fe animada, pues muy pronto vendrá. Él vendrá, esperar y velar, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sí, muy pronto vendrá. Vendrá escoltado por millones de ángeles nuestro Dios. Habrá terminado todo vestigio del pecado. Ya no habrá más conflictos ni luchas como tenemos en esta vida, amigos míos. Cuán grande es ese día que está a las puertas. Y ya estudiábamos ayer, ¿verdad?, cuando nuestros hermanos en la fe inclusive allí estaban tambaleantes. El Señor zarandeó a su pueblo en forma terrible, porque Dios conoce la mente de todos nosotros, conoce nuestra situación y sobre todo en lo que tenemos que llevar adelante cuando conocemos la verdad eterna y por supuesto aquellos que no entienden ni comprenden las cosas del cielo. Vamos a seguir al viajero de la profecía, el mismo que murió en la cruz del Calvario, desde el momento en que entró el pecado en este mundo, ¿verdad? Ya en los tiempos eternos, dice el apóstol Pedro, el Señor había trazado el plan de salvación por si el hombre caía. De manera que ahora la segunda persona de la divinidad vino a morir por nuestras transgresiones. Él se entregó voluntariamente allí en la cruz del Calvario para que nosotros podamos heredar la salvación. Y yo quiero decirles algo al comenzar este tema hoy. Saben, amigos, que aunque la mayoría tenemos que pasar por la muerte, solamente aquellos que estén vivos cuando Jesús regrese, que de paso serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, como dice el apóstol Pablo. Pero en realidad, Cristo, Él tendrá que hacernos de nuevo, porque nuestras células mortales no podrán heredar la vida eterna. Solamente lo que se va a conservar en esta vida, ¿qué va a ser? Nuestro carácter, nuestras inclinaciones. Por eso el Señor se desespera para cambiar nuestra mente, para cambiar nuestro corazón, para que andemos de veras en los caminos del Señor. Y quiera Dios bendecirnos en gran manera para que podamos realmente caminar cerca de Él y andar en sus huellas. Patmos, la isla aquella rocosa, ¿verdad?, en donde Juan se encontraba a causa de la persecución atroz de aquellos días. Luego fuimos por Éfeso. El caminante de la profecía nos va llevando, ¿verdad?, a Esmirna. De Esmirna pasamos a Pérgamo, de Pérgamo a Tiatira, como vemos en la pantalla, y por supuesto a Sardis. Una situación muy difícil en Sardis, como recordaremos. Había pocos que eran fieles al Señor. Un momento difícil para
aún la verdad, el conflicto entre el bien y el mal es real, mis amigos, en gran manera en esta vida. Y ahora, Filadelfia. Filadelfia en realidad que ayer estudiábamos, ¿verdad? Pero ¿por qué puse Filadelfia y la Odisea? En realidad estaban cercanos, como veremos enseguida, muy cerca la una de la otra ciudad, pero era completamente diferente una ciudad de la otra. Jesús tomó esas 7 ciudades para indicar la forma en que marcharía el cristianismo hasta la hora del fin cuando Él regrese. Es grande nuestro Padre Celestial. Y la Odisea en realidad necesita una conversión. Hermanos en Cristo Jesús, yo debo ser claro al comenzar, porque Filadelfia, ¿se acuerdan de esas palabras? Aunque eres débil, aunque no tienes muchas cosas en este mundo, sin embargo eres fuerte porque has guardado mi palabra, eres fiel a mi palabra. Y ahora, en el tiempo de la Odisea, el pueblo de Dios está siendo juzgado en el gran juicio investigador, en el santuario celestial. Cuando termine ese juicio investigador, Cristo vendrá para terminar con la miseria, el dolor, la tristeza en este mundo. El milenio que habremos de pasar con Jesús, mientras conozcamos el universo, los mundos que nunca cayeron y todo lo hermoso que Dios creó. Y también nos vamos a convencer de la justicia de Dios. Por eso es que la Biblia dice que Él enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, porque habrá lágrimas. El Señor nos creó perfectos. Si las lágrimas son sentimientos, expresan nuestros sentimientos, qué terrible será ver aún a seres amados que se perdieron. Por eso el tiempo de hacer algo por ellos es ahora, mientras dura el tiempo de la gracia, y es prepararnos para el Rey, para vivir con el Rey para siempre. Luego del milenio vendrá el lago de fuego. Quiero recalcar algo nuevamente hoy. No es que será un lago de fuego que va a arder por la eternidad, porque ese concepto es pagano completamente. Cuando el paganismo entró dentro del cristianismo, entró también ese concepto. El lago de fuego será un lago de fuego lo suficientemente grande porque es el fuego de Dios que podrá destruir a Satanás, también a los demonios que son los ángeles caídos, ¿verdad? Y a todo aquel que no aprovechó el tiempo de gracia. Y por supuesto, el último vestigio del pecado se va a terminar y Dios va a crearnos de nuevo. Hará una nueva creación el Señor, ¿verdad? Un nuevo hogar tendremos. ¡Qué bello hogar! La flechita, anoche mientras meditaba, yo dije, ¿qué hago? La dejo allí y preferí dejarla en ese lugar. ¿Saben por qué? Porque en realidad nos muestra una esperanza. El Señor llama a su pueblo siempre al arrepentimiento, porque Él quiere que todos lleguemos a la eternidad, al río y al mar de vidrio, como llama San Juan, al río de la vida que emana del trono de Dios, excelso trono de Dios. Por eso en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 7, en realidad el Apocalipsis, que es la gran revelación de Cristo, ¿verdad?, se abre de esta manera. Leamos el texto. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Así es el cielo, así son las cosas de Dios, son reales, son así tan reales como nos vemos hoy en la pantalla, ¿verdad? O como cuando estudiábamos recién. Hoy aquí, ¿verdad? Mi amigo y también colega me emocionó porque él estaba buscando los textos en la palabra de Dios, como tenemos que buscarlos nosotros en nuestro hogar, aprender a manejar la palabra de Dios en una forma maravillosa, aprender a encontrar esos pasajes y a escudriñar el pan de vida, el manantial de vida que emana de la palabra de Dios. He aquí que viene con las nubes. Allí en ese sábado en Patmos, Juan ve a Cristo ahora, el cuadro tremendo, cuando el universo entero estará convulsionado y Cristo venga acercándose más y más a este mundo, escoltado por millones y millones de ángeles en ese glorioso día, ¿verdad? Pero también dice más el texto, ¿notaron? Y los linajes de la tierra harán lamentación por él.
¿Qué linajes de la tierra? La mayoría, porque desgraciadamente la mayoría se va a perder, no porque Dios quiere que esto sea así. El problema es el corazón del hombre, es la mente humana que no quiere aceptar la invitación divina, que no quiere aceptar el regalo de la gracia de Dios, que Jesús gustó allí en la cruz del Calvario. Decía recién, la muerte que tendremos es nada, porque en un instante Jesús nos va a resucitar. Cristo gustó la muerte eterna que nosotros teníamos que gustar para que podamos ser felices por una eternidad. Y en los mensajes hay 3, mensaje me refiero a las 7 iglesias, ¿verdad? 3 palabras que son categóricas y aparecen constantemente. En todos los mensajes angélicos dados a las 7 iglesias, ¿verdad? En primer lugar, yo conozco tus obras, conozco tus pensamientos, conozco tus intenciones, conozco tu accionar, porque específicamente aquí obra se refiere al accionar. Somos soldados de Cristo para llevar adelante la proclamación del Evangelio. Por eso el Señor organizó su pueblo en este mundo y lo condujo a pesar de la tremenda batalla que tenemos con el pecado. Al que venciere, amigos míos, no hay término medio. O vencemos o no vencemos. O triunfamos con Cristo o nos perdemos para siempre. Satanás lucha para que nos perdamos, pero recordemos que Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario cuando Cristo pagó la deuda eterna que el hombre debía gustar. Por lo tanto, dice el texto bíblico siguiente, ¿verdad? Mejor dicho, el texto que la expresión bíblica. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué? No todos tienen oídos para escuchar las cosas espirituales. Desgraciadamente en este mundo es una minoría aquella que puede escuchar, entender el lenguaje del cielo. Ahora, el mensaje a la iglesia de la Odisea. Es un mensaje tremendo, como vamos a ver. Pero para poder entender mejor, ¿por qué el Señor eligió a aquella ciudad, a la Odisea? Estaba cerca de Éfeso y Filadelfia. Muy cerquita, como veíamos recién en el mapa, ¿verdad? Era la ciudad más rica de Asia Menor. Qué contraposición con Filadelfia, que era pobre, ¿verdad? Como veíamos. Inclusive la iglesia, nuestros hermanos que les tocó vivir en aquellos días y les tocó presentar el mensaje de Dios en forma fehaciente y poderosa ante Dios, como la presentó Guillermo Miller, ¿verdad? Y por supuesto a todos los reformadores que estuvieron en esos días. Ahora bien, ciudad más rica del Asia Menor. ¿Por qué? Gran cantidad de bancos había allí. De manera que era una ciudad materialista. En gran manera era materialista. Y por algo Dios elige esa ciudad, para que nosotros podamos entender la prueba por la cual pasaría el cristianismo justo en los días finales, antes que el Señor regrese en gloria y majestad. Centro de moda y vestidos caros, costosos, de manera que había riqueza por cualquier lugar. Aguas termales con minerales, de manera que muchos venían para practicar allí, o para tener, mejor dicho, tratamientos especiales. Pero ¿saben? En realidad había un problema en la Odisea. Tenía muchas cosas, mucha riqueza, pero hay algo que llegaba tibio. El Señor es sabio, el que dio las profecías, ¿verdad? Y que en el caso del mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad? El Señor elige las ciudades conforme al carácter que tendría el cristianismo también en los días que pasaría. Ahora está mostrando la etapa final, porque las aguas venían de Hierápolis, de las termas de Hierápolis, y se iban enfriando mientras iban hacia la Odisea, y llegaban tibias, ¿saben? Las aguas termales, que eran al nacer eran calientes, pero llegaban tibias, y en realidad el agua tibia sirve ¿para qué? Para provocar náuseas simplemente. Ya vamos a entender por qué el Señor elige este término, ¿verdad? Centro médico muy famoso por su colirio. En realidad,
Allí existía el colirio, o sea, una sustancia especial para colocar en los ojos, para que se pudiese ver mejor. Y el Señor quiere que la Odisea vea y vea mejor. Por eso elige a esa ciudad, ¿verdad?, de la cual estamos hablando. Su nombre significa pueblo juzgado. Dios sabía claramente que en la Odisea existiría simultáneamente el juicio investigador. Por lo tanto, mi hermano Jesús, pensemos en serio. Pensemos en serio en la profecía, en la manera en que Dios dirigió las cosas. Mientras estamos aquí en este santo sábado, y aquí que en los cielos está terminando el tiempo de gracia. Y por supuesto, el remanente de Dios está siendo juzgado ya en sus últimas etapas. La iglesia del fin, es la iglesia del fin. Desde 1844, donde ya no hay más fechas, ¿verdad?, como estudiamos ya los otros días, no hay más fechas proféticas, pero están las señales que nos dicen que la venida de Cristo ya se acerca. El juicio investigador está llegando rápidamente a su fin. La segunda venida de Cristo es inminente y Cristo vendrá con poder. Es nuestro tiempo, la hora en la cual tú vives y yo también estoy vivo. Es de veras el mensaje más solemne, porque Cristo nos habla ahora en forma directa a nosotros en particular. Por supuesto que a través de la Odisea también habló a situaciones laodicenses del pasado, pero ahora estamos viviendo en la hora de la Odisea. El cristianismo del mundo entero, tenemos que pensar en primer lugar, ¿verdad?, está viviendo en esa hora. ¿Y saben lo más terrible? El pueblo de Dios pasaría por la prueba de la Odisea. Bueno, frente al fin de la historia. Esa es nuestra hora, la cual nos toca vivir. ¿Saben? El día miércoles vamos a entender por qué yo les digo esta cita inspirada por Dios. Vamos a entender muy de cerca, porque siempre el Señor guió a sus hijos y a su pueblo. Pero leamos esta cita que está en Servicio Cristiano, allí en la página 112. Leamos. Resplandece sobre nosotros una luz mayor que la que iluminó a nuestros padres. No podemos ser aceptados ni honrados por Dios prestando el mismo servicio o haciendo las mismas obras que nuestros padres. Para ser aceptados y bendecidos por Dios como lo fueron ellos, debemos imitar su fidelidad y celo, aprovechar nuestra luz como ellos aprovecharon la suya y obrar como ellos habrían obrado si hubiesen vivido en nuestros días. Debemos andar en la luz que resplandece sobre nosotros. De otra manera, esa luz se trocará en tinieblas. En realidad, podríamos hablar 2 horas seguidas de solo este párrafo que acabamos de leer. Es una cita impresionante. Ustedes notaron varias de las frases que vemos allí, ¿verdad? Resplandece sobre nosotros una luz mayor que la que resplandeció sobre nuestros padres. Y me coloco aquí para que podamos entender. Estamos al final del conflicto. Tenemos el diagrama allí al final, atrás, ¿verdad?, que muestra los 6.000 años de pecado. Todas las profecías han llegado a su fin. Estamos al borde mismo de una eternidad y sin embargo, cuán tibios somos. Ese es nuestro problema. Y saben, aquí dice que si nosotros no aprovechamos la luz que el Señor nos dio en esta hora del fin, cuando vimos ya el cumplimiento de todas las profecías del Señor, ¿cómo podremos ser salvos? Solamente la luz enorme que el Señor nos entregó. Abraham salió de su tierra y su parentela. Lo dejó todo. ¿Qué hablar de Noé? Cuando dejó todo para hacer aquella gigantesca embarcación, cuando nunca había llovido, ¿verdad? Pero él sabía que Dios cumple su palabra y Noé y su familia se salvaron. El Señor obra siempre igual. El Señor no es hombre para que mienta. Eso es lo que tenemos que entender en primer lugar. ¿Saben? En los días de Noé, fueron pocos los que llegaron a aceptar el mensaje. Algunos murieron antes que llegara el diluvio. Pero Noé y su familia, allí estaban dentro del arco. Yo me imagino esa arca allí. Más había animales, ¿verdad?, que las especies que el Señor había elegido para que pudieran poblar la tierra nuevamente.
Pero qué tristeza, ¿verdad? 120 años predicó Noé. Y yo les pregunto, ¿el laodicense no será parecido a esto? ¿No será que realmente tenemos que aprender de las apostasías del pasado para entender el drama de la hora actual de la Odisea? Y leamos ahora allí en Apocalipsis 3 el mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Bueno, aquí hay algunos términos que yo quiero recalcar. Escribe el ángel que está en la Odisea, ¿verdad? O sea, el mensaje llevado a la Odisea. He aquí el amén. Porque el amén significa, y más que lo que yo puedo explicar hoy, cuando decimos amén, estamos diciendo así sea, pero lo estamos diciendo en nombre de Dios. Dios no puede cambiar. Un amén que es Dios mismo, ¿verdad? Es eterno, no puede fallar jamás. He aquí el amén, el testigo fiel, el que no puede fracasar jamás, el verdadero, dice aquí, el principio de la creación de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que creó y trajo el universo a la existencia, ¿verdad? ¿Cuántos han interpretado mal este pasaje? Y dicen que Cristo es creado, nada tiene que ver. La Biblia nos recalca, ya estudiamos hasta el cansancio esto, ¿verdad? De que Cristo es eterno tanto como el Padre y dejó esa eternidad para morir, para que nosotros podamos ser salvos. Pero ahora posee, por supuesto, esa eternidad y un día estaremos junto a Él. Él es el que creó esta tierra, el que trajo al mundo pequeñito nuestro a la existencia, para que el hombre lo poblase por seres inteligentes y felices. Desgraciadamente, el hombre lo manchó. Pero en el atardecer de la historia, como vemos en la pantalla allí, ¿verdad? El versículo 14 al 22 nos dice el Señor lo siguiente: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Saben, este texto me hace meditar mucho, porque la condición de la Odisea, ya dijimos, tenía bancos, tenía riquezas, tenía todo tipo de riquezas. Sin embargo, el Señor está hablando algo aquí. Algo no tenía la Odisea, no tenía aguas, tenía que esperar que se enfriaran para poder tomarlas, porque eran tibias las que llegaban de Hierápolis, ¿verdad? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Porque lo que es frío tiene solución y lo que es caliente también tiene solución. Pero lo que es tibio era difícil, ¿verdad? Y es vomitivo, como decíamos recién, ¿verdad? Continúa diciendo el texto 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es claro nuestro Dios. Tal vez tú dirás, ¿y cómo es posible que tengamos que resentir semejante reproche del Señor? Mis hermanos en Cristo, el Señor ama y reprende, por eso nos reprende, ¿verdad? Porque Él quiere que también lleguemos a la eternidad. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea que el laodicense jamás llegará a la eternidad. El laodicense, como laodicense, o sea, en la condición del laodicense, nunca llegará a la eternidad. Por eso vuelvo a decir algo que dije hace muchos días atrás mientras iba repasando todos los mensajes. Aferrémonos de Cristo, hagamos de Cristo el centro de nuestra vida, hagamos de Jesús el todo de nuestra existencia. Mientras nos aferramos a Él, podremos obtener lo necesario para triunfar, ¿verdad? Y para que no seamos vomitados, como dice allí, de la boca de Dios. Dios no podrá salvar a nadie que sea tibio. ¿Y qué significa ser tibio? Conocer la Biblia, conocer tal vez los mandamientos de Dios. Puede ser que guardemos el sábado, hemos llegado a tener ese privilegio de conocer el mandamiento del cielo o cualquiera de los mandamientos de Dios y todas las maravillas de Dios. Pero si no, eso no nos lleva a la acción, no nos lleva a un apresuramiento muy particular, porque en realidad estamos viviendo en la última etapa de la historia del cristianismo. Jesús está terminando el juicio investigador. Estamos realmente realizando la obra que tenemos que hacer. Hay apuro en nuestros pies para llevar adelante la proclamación del mensaje en un mundo totalmente perdido, porque si somos tibios en un mundo perdido,
podremos hacer algo? Absolutamente nada, ¿verdad? Dios no puede tolerar a un pueblo tibio en la hora del fin del conflicto. Por eso muchos entienden mal a Jesús. Entienden a un Cristo sonriente constantemente. Y es verdad que Jesús es amoroso y tierno. Pero mis amigos, el Señor nos reprende en forma muy seria en este día, ¿verdad? Allí dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y continúa diciendo así el verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Saben, había mucho colirio allí, ¿verdad? En aquella ciudad de la Odisea. Pero noten el pasaje, pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea que el tibio se siente bien. El tibio está bien, marcha como marcha la humanidad. Claro, no quiere enfrentar los momentos dramáticos, porque el pueblo de Dios debe enfrentar un momento dramático antes que Jesús regrese. Y ahora vamos a ir entendiendo más de cerca lo que acabo de mencionar. Dice el verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora notamos, unge tus ojos con colirio para que veas. Ya vamos a estudiar un poquito más enseguidita acerca de esto. Pero es tal la condición de la Odisea que el Señor dice que es miserable, que está desnuda. ¿Cuándo la raza humana quedó desnuda? En los portales del Edén, en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron. Perdieron totalmente su vestimenta. Ahora el Señor quiere vestir a ese pueblo que cree estar vestido, pero está desnudo. Quiere colocar el ropaje de la justicia de Cristo sobre nosotros. Por eso, cuando en la mañana de oro eterna llegue, cuando en la mañana de la resurrección nos levantemos de los sepulcros por el poderoso llamado de Jesús, nos levantaremos completamente con el ropaje que tendremos por una eternidad, de gloria y de luz, que por supuesto representa un carácter perfecto a la medida de la estatura de Jesús, ¿verdad? Para entender mejor. Allí dice, te aconsejo que de mí compres oro. Él anhela que seamos ricos, pero no ricos en las cosas de la tierra. ¿Dónde está nuestro corazón? Y mis hermanos en Cristo, yo quiero que meditemos en serio hoy. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Está en alguna maquinaria que tenemos? ¿Está en algún campo que poseemos? ¿Está en algunas casas que tenemos en este mundo? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Se encuentra nuestro corazón en el banco? ¿Por qué repito esto? Porque en el banco hay cuántos cristianos aún, conociendo toda la verdad, podemos tener tanto en la mente lo que está allí en el depósito bancario, que nuestro corazón, nuestra mente está constantemente pensando en eso, ¿verdad? Pensando en lo que tenemos. Jesús dijo, donde estuviere vuestro tesoro, allí estará ¿qué? Vuestro corazón. Es claro. De manera que el Señor nos llama a un arrepentimiento. Nos hemos soltado de las manos de Jesús. El laodicense se soltó de las manos de Jesús, de Cristo. Conoce a Cristo. Así también como Judas conoció a Jesús. Judas conoció mucho a Jesús. Él vivía con Jesús. Comía con Jesús. Cristo lavó sus pies también, ¿se acuerdan? En la última cena. De manera que lo conocía muy bien y sin embargo la tibieza de Judas lo llevó a entregar al Maestro. Dios quiera, mi apreciado amigo, que nosotros nos repitamos esa historia y nos perdamos para siempre. El Señor quiere que veamos nuestra condición. El versículo 19 es el lenguaje de Jesús. ¿Sabes? Vamos a leerlo para poder comentarlo bien. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo te pregunto,
¿Ama el Señor al laodicense? Claro que nos ama. Y nos ama mucho. Él sabe cómo Satanás habría de planificar este mundo para hacer perder, si le fuere posible, hasta el remanente de Dios, hasta el pueblo de Dios. Por lo tanto, somos objetos del mayor amor de Dios, si podemos usar esta figura. Aquí dice, yo reprendo y castigo. Es un castigo. Las palabras que hemos leído anteriormente es el mayor de todos los castigos que aparecen en la Biblia inclusive. Pero te castigo fuerte, dice el Señor, para que te prendas de mi mano otra vez. Hijo mío, tomarás mi mano, te aferrarás de mi mano poderosa, permitirás que el Espíritu Santo cambie tu naturaleza caída. ¿Qué haces, laodicense, que te crees rico, que posees muchas cosas? Y de veras que el pueblo de Dios en la hora del fin tiene muchas ventajas que los de Filadelfia no tuvieron. Pero los de Filadelfia tenían ese amor fraternal, tenían un amor profundo hacia Jesús. Tenían un amor profundo hacia la verdad eterna y por lo tanto predicaron a viva voz, aunque ellos no entendían algunas cosas como ya estudiamos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros comprendemos todo. ¿Qué nos falta? Nos falta una entrega. Ese es el mayor pecado del laodicense, la falta de una entrega a Cristo, de una entrega a aquel que nos amó desde antes que existiera el universo inclusive, porque Dios tenía planificada nuestra existencia. Arrepiente, sé celoso, dice. El tibio por naturaleza no es celoso. Sé celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete, Rubén. Puede ser que alguien se fue del pueblo de Dios y antes conoció la verdad, entendió el mensaje de Dios, pero en estos días ha escuchado el mensaje de vuelta, siente en su corazoncito que la voz de Dios lo está llamando, es la voz del poderoso Redentor, es la voz de aquel que nos ama tan profundamente, porque si hay una iglesia a la cual el Señor ama profundamente, es a Laodicea, lo dice con claridad, eres tibio. Y todavía dice, ojalá fueses frío, porque para mí es más fácil salvar a alguien que no conoce nada de la verdad, pero cuando conoce se arrepiente y se encamina en el camino de la salvación. O caliente, como dice allí, ojalá fueses caliente, porque yo te puedo salvar más fácil. Al tibio es difícil salvarlo. Y a algunos no les gusta el mensaje a la Odisea. Yo veo el amor de Dios como en ningún otro mensaje. El amor del Todopoderoso en el mensaje a la Odisea es Cristo centrado, Cristo muy cerca nuestro. Tenemos oídos para oír la voz de aquel que nos llama. Adquiere oro puro, dice el Todopoderoso. Leamos ahora, ayer el apóstol Pedro nos dice algo en su primera carta, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué texto es este, verdad? El apóstol Pedro, que se había convertido siendo un pescador, pero ahora tenía palabras que provenían de Dios, palabras que provenían del cielo, para que sometida a prueba vuestra fe. Nuestra fe, el laodicense cree tener fe y no la tiene. Dice, mucho más preciosa que el oro, porque la fe es más precioso que el oro, ¿verdad? El oro es el metal codiciado por todos los de la tierra. Pero la fe es lo único que nos conducirá a la eternidad. ¿Crees tú en las promesas de Dios? ¿Crees de tal manera que te estás entregando al Señor de todo corazón? ¿Has comenzado a hacer las obras del Todopoderoso? ¿Te has rendido y te estás dispuesto a seguir a Jesús? Amigo mío, estamos estudiando la palabra de Dios, la única verdad eterna. No hay otra verdad. Y el Señor en esta hora de tibieza espiritual nos llama y nos llama al arrepentimiento, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo realmente podemos adquirir ese oro? Saben, hay un pasaje en Romanos 10, 17, donde Pablo está hablando del tema, pero vamos a leer. Así que la fe es por el oír,
y el oír por la palabra de Dios. La fe no es simplemente dos letras. La fe es profundamente grande y expresa una unión directa con nuestro Hacedor. Y acá dice, así que la fe es ¿por qué? Por el oír, pero el oír cualquier cosa. En este mundo está lleno de religiones. En este mundo, y se dice realmente que es el siglo que mayor cantidad de templos posee. Pero yo les pregunto, ¿es el siglo XXI el siglo de mayor fe? El siglo XXI se encuentra perdido por la falta de fe verdadera en el Todopoderoso. Pero el Señor está hablando también a su remanente, a su pueblo en la hora del fin. ¿Tienes fe para realizar la última tarea que tienes que realizar? ¿Tienes fe para encarar y poner las cosas en su lugar en un mundo perdido? Meditemos en estas palabras tan solemnes. Cuando Pablo nos dice que viene por el oír, cuando estudiamos y escudriñamos la palabra de Dios, el Señor nos habla en nuestra conciencia. Cuando escuchamos la palabra de Dios, el Señor habla a nuestro cerebro para que entendamos el lenguaje de la fe y la fe pueda crecer. Cuando nos aferramos de las profecías, por eso hay muchos que ni les gustan las profecías. ¿Por qué? Simplemente porque está faltando fe. Y apreciado hermano en Jesús, Cristo nos ama mucho, pero escudriñemos las Escrituras para que nuestra fe pueda crecer y crecer y crecer tan poderosamente en esta hora que realmente podamos vencer, porque el Señor quiere una iglesia victoriosa y por supuesto que lo será. Ahora, ponernos las vestiduras blancas. Solo Jesús puede hacer eso. Gracias a sus méritos en la cruz del Calvario. Él nos amó, ¿verdad? Y allí en Isaías, en realidad hay muchos pasajes en la Biblia donde se menciona esto, pero el profeta Isaías en el capítulo 61, el verso 10, dice algo muy hermoso. Leamos. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió. El Señor no se va a acordar más de nuestros pecados. Hijo mío, Rubén, me dice el Señor hoy, acuérdate de que aunque si eres tibio, yo puedo cambiar tu tibieza. Para el Señor todo le es posible. Recuerden que Dios es todopoderoso y todo lo puede hacer, pero hay una cosa que Dios no puede hacer. Si yo no quiero dejar la tibieza, o si no veo la tibieza, y ya vamos a ver porque no tengo el colirio suficiente para ver mi tibieza espiritual, el Señor no puede decidir por nosotros. Nosotros tenemos que entregarnos y decirle, Señor, es esa la salvación. Como allí el ladrón en la cruz, ¿verdad? Le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La fe de él traspasó lo que era estar en la cruz. Traspasó lo que eran sus pecados terribles y confió en aquel que puede sepultar nuestras transgresiones en lo profundo de la mar. Creyó en el Cristo moribundo. Creyó aún en Jesús, aunque él sabía que iba a morir. Y porque sabía que iba a morir, él sabía que por su muerte Jesús lo vestiría a él de ropas de gala, como novio, como dice el texto bíblico, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos. El pecado del laodicense tal vez no sea como el de otros. Me refiero tal vez al adulterio, me refiero tal vez al robo, o tal vez el ser criminales, o cosas como estas. Pero el mayor pecado del laodicense es continuar en la tibieza, viendo un mundo que se termina. Amigo mío, ahora bien, ¿qué necesitamos para ungir nuestros ojos y veamos nuestra verdadera condición? Leamos a Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Saben, hay una obra que solamente el Espíritu Santo de Dios lo puede hacer. Cristo se fue de esta tierra después de la resurrección. Estuvo 40 días con sus discípulos dándoles algunas instrucciones que tenía que darles y ahora ascendió a los cielos.
y saben lo grande, es que el Señor ascendió a los cielos para ahora interceder por nosotros en el santuario celestial, pero no nos dejó huérfanos. Él les dijo a los discípulos, no van a quedar huérfanos. Jesús podía estar con ellos a unos pocos simultáneamente, pero el Espíritu Santo es lo mayor que la divinidad pudo entregar, porque el Espíritu Santo puede estar presente aquí con nosotros hoy, allá en Europa o en la China, en el Japón, en cualquier parte, instantáneamente, si tan solo tú quieres pedir al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios te convencerá de justicia, te convencerá de pecado, te convencerá de lo que realmente tú debes cambiar para dejar de ser laodicense. Ahora bien, leamos el llamado que Jesús le hace a la Odisea. Y allí en Apocalipsis 3, el verso 14 en adelante dice: Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Omití algunos pasajes antes del 14, aunque estábamos leyendo recién, ¿verdad? Pero hay una cosa. Allí dice el versículo 20, aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Llamo. Ese famoso cuadro, ¿verdad?, que se pintó y el pintor lo hizo tan hábilmente que tiene, por supuesto, solamente se puede abrir ¿de dónde? De adentro. Porque el Señor no puede forzarnos. Él golpea nuestra puerta. ¿Sientes tú el deseo de ser salvo? ¿Quieres vivir la eternidad? ¿Quieres acompañar a Jesús por los siglos sin fin de esa eternidad? Él golpea. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Hace lo más que Él puede hacer por el laodicense. El Espíritu Santo de Dios obra con todo su poder para que la tibieza sea vencida. Si alguno oye mi voz, qué notable, ¿verdad?, y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y ahora se refiere a la gran cena final que Jesús le prometió a sus discípulos, cuando en una mesa de kilómetros de largo el pueblo de Dios, el remanente de Dios de todos los tiempos se encuentre y Cristo mismo, Él y los santos ángeles que Él designará, ¿verdad?, Él habrá de servirnos en aquel bello hogar cuando se inicie la eternidad. Por lo tanto, amigo mío, hoy necesitamos tener la fe de Abraham. Necesitamos tener la fe de Noé para terminar con la obra de Dios. Lo único que nos separa de este mundo y la eternidad es la proclamación del Evangelio. Ya vamos a leer, pero la proclamación del Evangelio en la dimensión de esta hora del fin. Leamos el versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Señor nos ofrece su trono. El Señor no tiene nuestro carácter, nuestras ambiciones, porque eso es como tuvo Satanás, quería ser igual a Dios. ¿Notaron la contraposición enorme? Así como hay una contraposición enorme entre Filadelfia y la iglesia de la Odisea, ¿verdad?, también lo hay entre el carácter de Dios y el carácter de Satanás. Al que venciere, y para vencer tenemos que aceptar plenamente a Cristo en nuestra vida, en el cotidiano vivir. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. ¿Y cómo venció Jesús, amigos míos? Cristo luchó agónicamente desde el Getsemaní. Cristo luchó agónicamente mientras llevaba la cruz. Desmayó bajo el peso de esa cruz. Simón Cireneo tuvo que ayudarle al llevar la cruz. Fue un privilegio para él porque encontró la salvación mientras transitaba en ese trayecto. ¿Saben? Los que estaban en el tiempo en realidad, en el tiempo de Jesús, eran laodicenses. Anás y Caifás tenían su tesoro en el templo. Amaban más el templo que la proclamación eterna de la verdad que ellos tenían que proclamar en esos días. Yo me pregunto hoy, ¿no estaremos haciendo nosotros lo mismo?
¿Qué es de más valor? Lo que poseemos, nuestras propiedades, sean templos, sean universidades, sean muchas cosas. La obra de Dios no va a terminar con esas cosas, amigos míos. La obra de Dios terminará con el laodicense arrepentido, con el Espíritu de Dios obrando en forma tremenda y terrible, dejando la tibieza espiritual. Por eso dice allí que el Señor va a compartir con nosotros su trono durante ese milenio, ¿verdad? Pero para compartir el trono de Él tenemos que también llegar a compartir los sufrimientos que Él tuvo. Fue valiente para encarar la muerte, y una muerte muy superior a la nuestra, ¿verdad? El versículo 22 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tienes oídos para escuchar el mensaje a la Odisea? ¿Qué vamos a hacer hoy como hijos de Dios? ¿Vamos a salir de la Odisea? El Señor está golpeando a la puerta. ¿Saben? Este mensaje a la Odisea es diferente a todos, porque se escucha el golpe constante. El golpe constante es un llamado permanente a un pueblo que tiene que despertar, un pueblo que está totalmente adormecido, está tibio, como dice la palabra de Dios. En los otros casos yo no encuentro ese cuadro, ni tampoco la ciudad que Cristo eligió, ¿verdad?, para que nos entendamos nuestra verdadera condición. Estamos viviendo al fin del tiempo del fin. A 176 años ya que se inició ese corto juicio investigador. La obra de Dios tiene que llegar a su fin, pero ¿qué estamos haciendo, amigo mío? Y ahora vuelvo a Filadelfia. Un instante. Lo que ustedes ven es una fotografía simplemente de la casa de Guillermo Miller, donde después del gran chasco de 1844 y de aquellos valientes hombres que fueron fieles y anduvieron los caminos de Dios y se dedicaron a orar y a estudiar como nunca antes la Biblia, y el Espíritu Santo fue abriendo la mente de ellos para que comprendiesen las cosas del cielo, él llegó a cantar, como ya escuchábamos ayer ese cántico, ¿verdad? El día es hoy. Nunca perdió la confianza total y segura de que si había alguna confusión estaba en algún término, pero no tenía que ver con la promesa de que Cristo regresará en gloria y majestad. Eso anidó en su corazón. El laodicense debe vivir para la eternidad. El laodicense debe vivir para el día cuando el Señor venga a buscarnos y venga escoltado de formas radiantes que habrán de cubrir completamente este globo. Venga acompañado por los santos ángeles. Por eso aquellos pioneros de Filadelfia salieron a proclamar las nuevas que había terminado ese tiempo de persecución, las nuevas que se encontraban ya en los días cuando el Señor haría cosas grandes, y efectivamente fue así, porque en el santuario fueron hechas cosas tremendas. Ahora nosotros que estamos ya a 176 años del comienzo del juicio investigador, ¿vamos a ser tibios? ¿Qué vamos a hacer? El Señor le dio el don. Alguno dirá, pero mi lengua no es suficientemente ágil para poder hablar y contar de las maravillas que el Señor ha hecho conmigo. Dios está dispuesto a obrar hoy como lo obró siempre. Él es todopoderoso. Y por la salvación nuestra, Cristo dio su vida. ¿Cuánto más Él hará cualquier cosa para rescatarnos del pecado? Yo siempre me acuerdo de un incidente en mi vida. No podré olvidar a Elizabeth, una señorita que cada vez que había en una ciudad en la cual nos tocó ir con mi esposa para llevar adelante el mensaje, y saben, en realidad había 2 aeretorium, o sea, diríamos carpas inflables en el día de hoy, modernos, tenían todas las comodidades. Y allí estaba totalmente repleto, me acuerdo, cada día. Teníamos 2 turnos, en uno y en otro había un turno más. Impresionante. Yo estaba llevando el mensaje de la salvación en aquella ciudad, en aquel lugar. Y saben, un día
ahora estoy yendo rápido. Yo vi algo, que se abrió la puerta y alguien buscaba un lugar, no había un lugar, hasta que alguien se levantó de una silla que había atrás y le dio el lugar a una señorita. Se sentó, yo seguía hablando y explicando la palabra de Dios. Nunca más supe algo acerca de Elizabeth, hasta el día cuando llegó el momento del bautismo. Y allí ella secaba sus lágrimas. Y yo dije: Elizabeth, ¿qué acontece? Si tu vida vieja va a ser sepultada en las aguas bautismales y vas a nacer una nueva vida. Y ella me dijo: licenciado, en breves palabras yo quiero contarle algo. Estaba realizándose algunas cositas todavía antes de ese bautismo, en el cual serían bautizadas más de 200 personas en ese día. Y saben, amigos míos, ella me dijo: yo rehusé al Señor todo lo que pude. Luché contra el Señor, todo lo que pude luchar. Pasaba lo más lejos posible del auditorio donde realmente usted estaba hablando. Yo escuchaba su voz y escuchaba su voz. De manera que en realidad donde yo trabajo es una farmacia que no está muy lejana de aquí. De manera que tomaba mi motocicleta y salía y daba la vuelta. Por último, salí casi fuera de la ciudad para llegar a mi casa que está lejos, porque siempre escuchaba. Puse la novela de todos los días, le di el máximo de volumen para no escuchar su voz. Y a pesar de que estaba tan lejos, estaba escuchando su voz. Y su voz que llamaba al arrepentimiento. ¿Cómo podía hacer esto? Llegué a estremecerme. Me di cuenta que no podía ser. Todo el volumen de ese televisor estaba a fondo, pero yo no escuchaba la novela, sino estaba escuchando el llamado que usted estaba haciendo allí en el airetorio. Y ahora con lágrimas se secó las lágrimas y me dijo: grande y poderoso es el todo, es el Rey del universo. ¿Sabes, amigo? Por eso Jesús dice que para Él es más fácil salvar al que está frío. Elizabeth estaba fría, no conocía a Dios. Y Dios obró un milagro poderosísimo. El Espíritu Santo le habló, y le habló más fuerte ese día que nunca antes. Venció todas las voces que había. El Señor puede vencer todo lo que en esta vida te mantiene atado. Pero ¿sabes? Invierte en el banco del cielo. Y para invertir en el banco del cielo, de paso el que estamos viendo allí, Guillermo Miller, era un hombre torpe de palabras. Él se negó a predicar al comienzo de su vida porque no podía hacerlo, pero saben, Dios lo usó en forma tremenda. Miles y miles y miles se reunían en grandes auditorios y por supuesto otros más que acompañaron en diferentes lugares de la tierra para llevar el mensaje del pronto advenimiento de Cristo. Habían llegado al final los 1260 años, más de 50 millones habían muerto por Jesús. Él llegó a entender estas cosas. 1844 era para él un año muy solemne, como lo es, por supuesto, en la gran profecía, ¿verdad? Dios ya estaba viviendo, o mejor dicho, estábamos viviendo, entrando en la última etapa de la historia, en el tiempo profético que nos llevará, por supuesto, si somos fieles, a predicar el último mensaje de amonestación a un mundo perdido, a un mundo completamente arruinado por la transgresión. Leamos esta hermosa cita que dice: no era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Dios no tenía el propósito de que su pueblo, Israel, vagara 40 años por el desierto. Prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán y establecerlos allí como un pueblo santo, sano y feliz. Pero aquellos a quienes primero se les predicó no entraron a causa de incredulidad. Sus corazones estaban llenos de murmuración, rebelión y odio, y Dios no pudo cumplir su pacto con ellos. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. Yo estoy en este sábado predicando delante de una cámara, en este set de televisión. ¿Cuántas cosas tenemos? Me pueden estar escuchando allá en el otro extremo de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que falta para terminar la obra de Dios?
¿Entiendes, mi hermano en Cristo Jesús, que la obra puede terminar en pocos días? Días pasados me encontraba con un compañero y a la distancia, porque tenemos que guardar distancia por el tiempo que estamos viviendo en este momento, ¿verdad?, de la pandemia. Y él me dice, ¿cómo cambió el mundo en pocas horas? Efectivamente, así es. También la obra de Dios, laodicense, quiero decirte, va a terminar en pocos días. El Señor no requiere de nuestra plata ni de nuestro oro. Dios dice, mía es la plata, mío es el oro. El problema somos nosotros, la tibieza que hay en nuestro corazón. Le pediremos a Jesús realmente que queremos dejar esa tibieza para tornarnos poderosos en Dios. Aquellos de la antigüedad, y se refiere a Israel, dice allí claramente que el Señor quería introducirlos rápidamente en la tierra prometida, pero ellos prefirieron vagar 40 años por el desierto. Tanta desgracia, ¿verdad? Vagar por un desierto, y el Señor no los desamparaba porque aún les dio el maná durante esos 40 años y los protegió. Y algunos alcanzaron la salvación porque se arrepintieron en el desierto, pero digo algunos, cuando Dios quería introducirlos inmediatamente en la tierra prometida. No estás apurado por llegar a casa. No estamos apurados para entrar a la patria celestial. No estamos apurados para ver la nueva Jerusalén. No estamos apurados para encontrarnos con nuestra esposa o nuestro esposo que hemos perdido. No estamos apurados para participar de la gloriosa resurrección que pronto va a ocurrir, aún con nosotros o sin nosotros. Pero saben, hay algo que el laodicense debe hacer, que el remanente del último tiempo debe realizar. Leamos Apocalipsis 10:11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es necesario que profetices otra vez. ¿Se acuerdan? Allí en el tiempo de 1844 se proclamó el mensaje ya, pero en realidad no estaban entendiendo muchas cosas. No entendían el comienzo del juicio investigador breve, ¿verdad?, que nosotros entendemos con tanta claridad. Ahora bien, Dios nos llama a proclamar el último mensaje de amonestación a un mundo perdido. En Apocalipsis 18 aparece allí el mensaje angélico, el tercer mensaje angélico, y dice lo siguiente. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Es un mensaje para valientes, no para tibios. Y algunos ponen excusas, no, que no llegó la hora, hasta tal punto llegan de decir eso. Es algo terrible, el colmo de la tibieza, ¿verdad?, del laodicense. El mensaje es claro, es rotundo. La bestia y su imagen existen en nuestros días. ¿Cuándo vamos a decir eso? Debemos explicar a aquellos que no entienden. ¿Cuántos gobernantes, cuántos reyes de la tierra, cuántos hombres encumbrados, humildes y no humildes, vendrán a los pies del Salvador al escuchar el mensaje? La última cosecha será enorme. Mi apreciado hermano, no sigamos en la odisea, convirtámonos de corazón para que el Señor cumpla su promesa en esta hora tardía de la historia en la cual estamos viviendo. El mundo desesperado hoy espera tu llegada en el nombre del poderoso Redentor y con el poder del Espíritu de Dios. Por eso, amigos, todavía hay tumbas cerradas y en este momento de pandemia cada día mueren miles y miles. Millones que lloran en esta pobre tierra. Pero pronto viene el día de la resurrección. Esta es la esperanza más gloriosa con la cual yo quiero terminar este sábado. En ese glorioso día cuando los santos ángeles nos lleven a una eternidad y podamos vivir con Él por los siglos sin fin. Santos ángeles nos entregarán los seres amados que perdimos en este mundo. El Señor habrá de reunir su pueblo desde el primero Abel que murió, ¿verdad?, hasta el último hombre que sea salvo. El gran pueblo de Dios que de
paso. A partir del miércoles comenzaremos a entender mejor. Pero primero tenemos que pelear la batalla. Pelea la gran batalla. Es nuestro himno lema de cada sábado. Por lo tanto, meditemos mientras escuchamos este himno. Pero ahora meditemos. ¿Qué soy yo? ¿Soy tibio? ¿Quiero dejar de ser tibio? Quiero ver a Jesús pronto venir en las nubes de los cielos. Que Dios nos ilumine mientras escuchamos. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura él mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Venciendo viene el Rey. Él es el león de la tribu de Judá. Qué cosa impresionante. No perderá una batalla. Él quiere vencer por nosotros y con nosotros. Qué privilegio el vivir en esta hora. Daniel y los profetas quisieron vivir en esta hora. Si no, ponte a leer esta tarde, en los momentos que te encuentres libre, lee el libro de Daniel. Y vas a ver las veces que Daniel clama y le pide al ángel que quería estar presente, pero no era para sus días. El miércoles tendremos allí vemos, ¿verdad? El miércoles 22 a las 8 p.m. Estudiaremos un tema hermoso, como vemos en la pantalla. Allí está la Jerusalén que será capital del nuevo mundo, ¿verdad? Pero el tema va a ser el don profético al remanente. Tenemos que entender muy de cerca lo que es el don de profecía a través de la historia y por supuesto en la hora del fin del gran conflicto entre el bien y el mal. Antes de separarnos, yo quiero de veras orar y pedirle al Señor que nos dé una nueva mente para que podamos realizar las obras de Dios. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos por este sábado feliz y hermoso. Gracias te damos, Señor, porque nos permitiste pasar estas horas cerca de ti. Y hoy podemos entregar nuestra vida, Señor, en el contexto de la Odisea. Hemos estudiado este mensaje último a tu iglesia.
Vivimos justo en la hora final, querido Padre, en la hora de la Odisea. Y tú eres muy claro en tu palabra. Señor, sácanos de la tibieza espiritual. Aléjanos de todo aquello que nos aparte de tu mano poderosa. Y permite que podamos tomarnos de tu fortaleza para que cuando tú vuelvas, muy pronto, Señor, en la nube de los cielos, estemos entre los salvados de todos los tiempos. Bendice a mis hermanos y amigos en todas partes de la tierra. Apresura tu obra en justicia. Llévanos al hogar, porque cansados estamos de vagar por el desierto. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Que tengas una feliz semana y hasta el miércoles.